Subo al columpio. El viento azota mi piel, remembranzas de mis sombras, ráfagas de aullidos, luces incandescentes en las arterias. Subo al columpio, atrofiado camino, no puedo volar, no puedo volar, no respiro, lo siento. Subo al columpio, necesito alcanzar las nubes del olvido. Cuando el ocaso me deslumbró, cuando entregué mi ser, subo al columpio con la ilusión de respirar alboradas, con la ventisca rozando mis pies. No puedo mecer mis pasos, no puedo sembrar olvido. Descorrió mi ser, cegó, desterró, desangró mi vuelo. Ya no subo al columpio. Buenas noches y bienvenido al programa Hablando Claro de la del Departamento de Justicia Criminal de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. En la noche de hoy vamos a estar discutiendo la violencia contra la mujer, ya que hoy se celebra el Día Internacional de la Violencia, de no más violencia contra la mujer, y hemos invitado a 3 mujeres espectaculares, mujeres dedicadas a llevar el mensaje en contra de la violencia a la mujer, y donde hemos unido 3 países: Colombia, Guatemala y Puerto Rico. Y antes de proceder a cada una de nuestras invitadas, quiero indicarle que la Organización de las Naciones Unidas en el 1999 declaró el 25 de noviembre como Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en conmemoración de las hermanas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como las mariposas, quienes fueron brutalmente asesinadas en el 1960 por el dictador Rafael Trujillo de la República Dominicana para frenar su activismo. Las hermanas Mirabal fueron 3 activistas dominicanas opositoras a la dictadura de Rafael Trujillo, que fueron asesinadas de manera brutal por el régimen y son un símbolo mundial de la lucha contra la violencia de género. Fueron activistas por más de una década. Hay una frase que dijo Minerva Mirabal y dice: si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. También explicar que según las estadísticas de la policía en Puerto Rico, han ocurrido al día de hoy 44 muertes de mujeres. Sin embargo, el Observatorio de la Equidad de Género de Puerto Rico, hasta el día de hoy, han ocurrido 53 feminicidios. De estos, 21 están bajo investigación y 16 feminicidios íntimos. Y dentro de estas asesinadas están niñas o mujeres a mano de sus parejas o exparejas. Y también se han contado 6 transfeminicidios. Bien, ya con estos datos, quiero entonces ahora entrar con nuestras invitadas que tenemos en el día de hoy: Colombia, Guatemala y Puerto Rico. Ahí tenemos a Ninfa Crisol Gómez de Guatemala, Claudia Milena Garzón de Colombia y Coralis León Morales de Puerto Rico. Pero antes de proceder, voy a leer una reseña de cada una de ellas, y como yo decía antes de comenzar, estas mujeres han hecho tanto en sus vidas que de verdad tratar de hablar de ella en una hora nos tomaría una semana para por lo menos hablar de la labor que han hecho sobre en contra de la violencia con la mujer. Voy a comenzar con Claudia Milena Garzón. Ya en un momento dado, ¿verdad?, ella se va a retirar porque tiene otro compromiso más adelante, pero voy para que ustedes conozcan quién es Claudia Milena Garzón, y luego así sucesivamente, cuando las presente todas, comenzamos entonces con el tema. Bien, Claudia Milena Garzón Padilla, psicóloga especialista en psicología jurídica, magíster en criminología y victimología. Es la directora de la Unidad de Análisis Criminal, UNACRI, firma consultora dedicada a temas de seguridad,
justicia, prevención del delito, criminología, empoderamiento del talento humano, gestión de crisis, estrategia contra el delito, inteligencia estratégica para la seguridad y convivencia. Es asesora, docente, investigadora de organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales en temas relacionados con inteligencia e innovación criminal, violencia y psicopatía, estrategia y prospectiva. Socióloga de la seguridad, ética, criminología, seguridad humana, liderazgo, psicología criminal, psicología penitenciaria y formadora en escuela de policía. Es conferenciante internacional, miembro del Observatorio del Delito de Islas Canarias de España, ODIC, investigadora y asesora en Centro Penitenciario en México, presidente de CPTDE de 2019 a julio de 2020, que es prevención del crimen a través del diseño ambiental, capítulo de Colombia, docente en la Escuela Penitenciaria de Colombia y de la Escuela de los Altos Estudios de la Policía Nacional, reconocida en varios países por su trabajo desde la humanización y como forjadora de paz, analista y asesora del Centro de Investigaciones Criminológicas, CICRI, de SIJIN, de la Policía Nacional de Bogotá. Bienvenida, Claudia, a nuestro programa y a la Universidad de Puerto Rico, que también la abrazamos desde la distancia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, los abrazos desde Colombia. Verdaderamente para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes, con dos mujeres también maravillosas que van a estar aquí, con José Martínez, un hombre que verdaderamente le apuesta a la transformación, le apuesta a crear espacios de vida, espacios de conocimiento que eleven también nuestro alto sentido humano. Entonces desde Colombia los abrazo y ante todo una misión grande que es aportar en la transformación y en la humanización de sociedades. Gracias, Claudia, y bienvenida nuevamente. Ahora voy con Ninfa, la profesora y abogada Ninfa Crisol Gómez Urizar. Está licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales del Centro Universitario de Occidente de la Universidad San Carlos de Guatemala. Posee una maestría en Antropología Social de dicha universidad. También ha tomado curso en victimología y mecanismo de atención a víctimas de maltrato infantil y trata de personas, las mujeres privadas legalmente de la libertad en los sistemas penitenciarios, psicología forense y psicopatología legal, investigación criminal en violencia contra la mujer y feminicidio. Ostenta un diplomado, la discriminación de su inefable realidad a su punibilidad en Guatemala, impartido por la Fundación Mirna Mac y la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo en Guatemala. Ha laborado como abogada litigante, asesora y consultora independiente, consultora de la organización Swedish Organization for Individual Relief, programa centroamericano. Ha sido conferencista y tallerista a nivel internacional. Entre las conferencias y talleres se destacan modelo de perfil criminológico para la clasificación de los privados en libertad en América Latina, programa en educación y rehabilitación en el sistema penitenciario en México, la cárcel, una institución a debate organizado por Ciencia de la Seguridad de la Universidad de Salamanca en España, intercambio de casos exitosos e innovaciones en materia penitenciaria y aplicaciones tecnológicas de última generación en Tel Aviv, Israel, delegada de Centroamericana a la reunión ordinaria internacional organizada por la Asociación Internacional de Prisiones y Correcciones, capítulo de Latinoamérica y la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Bienvenida, Ninfa Crisol Gómez, a nuestro programa y también te abrazamos desde acá, desde Puerto Rico. Adelante. Muchísimas gracias, un gran saludo a todos y a todas. En primer lugar, pues el agradecimiento a la Universidad de Puerto Rico en Carolina,
a José Martínez, un gran amigo que queremos muchísimo, lo hemos tenido ya en Guatemala, quien es el director interino del Departamento de Justicia Criminal de dicha universidad, a las dos estimadas ponentes que también nos acompañan en este evento, a la maestra Claudia Garzón Padilla y a la maestra Coralie León Morales. Un gran abrazo hasta Colombia y Puerto Rico. Muchísimas gracias y reciban también un caluroso abrazo desde Guatemala a todos ustedes. Gracias. Gracias, bienvenida nuevamente, Ninfa. Ahora vamos con Coralie León Morales, también puertorriqueña, de nosotros de acá, de pura cepa. También Coralie se identifica como una mujer feminista y afrocaribeña. Estudió una maestría en trabajo social con énfasis en individuo y familia de la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Cuenta con bachillerato en Ciencias Sociales Generales de la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez. Como parte de su experiencia en formación, coordinó el grupo de educadores pares del programa de prevención de violencia hacia las mujeres de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Además, facilitó grupos de apoyo dirigidos a los sobrevivientes de violencia de género, como parte del proyecto de apoyo a mujeres siempre vivas. A renglón seguido, fue mentora y coordinó el componente de mentoría para universitarios del Centro Universitario para el Acceso del Recinto Universitario de Mayagüez, donde tuvo la oportunidad de desarrollar grupos focales centrados en conocer los retos para comenzar estudio universitario y las experiencias universitarias de estudiantes provenientes de residenciales públicos en Mayagüez. También ha tenido experiencia diversa en procesos de investigación, donde tuvo la oportunidad de explorar el concepto sanadoras heridas en el marco de las sobrevivientes que apoyan a otras sobrevivientes como parte del trabajo del proyecto Siempre Vivas. Además, desarrolló y defendió la tesis grupal Feminismo, Sindicalismo y Poder, participación de mujeres en el movimiento sindical del sector público en Puerto Rico desde 1998 a 2015. Asimismo, coordinó el proyecto Construyendo Equidad Género de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, ¿verdad?, de nuestra universidad, durante los años 2016 al 2019. Además, ha colaborado como coordinadora Paz para las Mujeres en el ofrecimiento de talleres y procesos de consultoría en temas relacionados a violencia sexual, desarrollo de campañas de prevención de violencia sexual, prevención de violencia en citas, grupos de apoyo para sobrevivientes de violencia sexual, entre otros. Coralie es parte de la Junta Directiva del Continuo de Cuidado 502 y de la Oficina Legal de la Comunidad de la Escuela Interamericana de Puerto Rico. Actualmente es la directora ejecutiva de la Casa Protegida Julia de Burgos, primer albergue de emergencia para sobrevivientes de violencia doméstica establecido en Puerto Rico en 1979. Sus trabajos están enmarcados en la perspectiva de género, la interseccionalidad y el reconocimiento de la diversidad. Coralie, bienvenida y también te abrazamos desde aquí y gracias por aceptar. Adelante. Sí, agradecida por la oportunidad de compartir con las compañeras y de poder tender puentes con Latinoamérica y el Caribe, y sobre todo también agradecida de volver a mi casa, a la UPR Carolina, y poder seguir compartiendo y colaborando desde la solidaridad y sobre todo por seguir apostando a romper con la violencia de género y la violencia contra las mujeres. Gracias, Coralie. Como podemos ver, tengo 3 mujeres espectaculares, brillantes, unas mujeres que han aportado mucho a cada país en relación a la violencia contra las mujeres. Y por lo tanto, como digo, hablar de cada una de ellas no nos da tiempo, porque de verdad es mucho lo que han hecho y lo que han aportado. Pero vamos a comenzar. Como dijimos, hoy se celebra el Día Internacional de No Más Violencia contra la Mujer, en honor a las mujeres, ¿verdad? Estas hermanas dominicanas que fueron asesinadas por el régimen dictatorial de Trujillo en Santo Domingo. Por lo tanto, pero quiero que cada una de ustedes, tanto desde Colombia, Puerto Rico y Guatemala, me puedan hablar sobre la perspectiva, cómo se percibe la violencia en cada uno de sus países. Comenzamos con Claudia. Bueno, la perspectiva de violencia a la mujer acá en Colombia, desafortunadamente, como lo he trabajado en mis últimas ponencias, es que encontramos una realidad muy compleja y muy sensible porque el tema de violencia de mujer se ha normalizado.
se ha normalizado tanto que se ha permeado la maldad hacia la mujer y eso hace que tengamos unas sociedades totalmente rotas. La perspectiva de violencia va en aumento. Desafortunadamente, las mujeres, las niñas, son víctimas en medio de sus propios hogares, que se está acrecentando mucho más. Si hablamos de estos tiempos de pandemia, fue increíble ver cómo las tasas y estadísticas de violencia hacia la mujer, de violencia sexual hacia las niñas y mujeres, ha sido algo que se acrecentó muchísimo. ¿Qué está pasando aquí? La perspectiva realmente es triste y por más que se unen, se articulan instituciones, programas, pero también encontramos que las mujeres callan. Esa es una gran dificultad que encontramos para poder visibilizar las realidades. Sabemos que en denuncias hablamos desde un análisis cualitativo y cuantitativo, vamos a encontrar un sinnúmero de cifras que aumentan, pero también encontramos mujeres que callan, mujeres que hacen silencio, encontramos en que no se visibilizan la realidades sin filtro que podamos encontrar. La normalización de la violencia a la mujer es un problema que ya estamos encontrando realmente, porque cuando se normaliza la violencia parece que nos cuesta la vida ser mujeres, parece que a las mujeres nos toca ser golpeadas, nos toca ser maltratadas, nos toca ser abusadas. Eso es normalizar violencias. Además, encontramos unos factores muy fuertes y es que encontramos que la amenaza más grande de una mujer es otra mujer en muchas circunstancias. Entonces, mientras que no exista esa exhortación de mujer a mujer, una unión entre países también, entre las propias mujeres de nuestra sociedad, la perspectiva que vemos de violencia va a ser cada vez mucho mayor. Es doloroso ver las realidades, poblaciones totalmente, por ejemplo, la población indígena, encontramos mucho abuso sexual en las niñas porque parece que carecieran de valor humano por pertenecer a un grupo indígena. Encontramos muchas niñas vulnerables totalmente por ser niñas, pero también encontramos una perspectiva muy dolorosa y es por ser mujer se debe vivir violencia. Cuando se normaliza, se tiende en que por ser mujer se debe vivir de esta manera. Entonces aquí necesitamos es trabajar, saber que podemos unirnos entre mujeres, mujeres entre países, poder saber qué se está haciendo, hablar de las leyes, hablar de derechos, pero también es necesario mirar hacer un estudio también desde la perspectiva, una mirada más de tendencias, de qué está pasando con las nuevas generaciones, qué está pasando con el hombre, qué pasa con los victimarios, pero qué pasa también con las víctimas, qué atención a las víctimas se le está dando, qué protocolos existen y cuáles se han innovado, porque se sofistica la maldad y la violencia hacia la mujer totalmente, pero no se sofistica ni se actualiza los protocolos de atención. ¿Qué ruta de atención es la adecuada para las mujeres? ¿Qué personas verdaderamente están preparados y capacitados para atender a personas que requieren de ayuda, que requieren de apoyo? Siento que también necesitamos capacitar mucho personal para que haya ética en el momento de obtener una denuncia, de recibir a las víctimas. La perspectiva como tal de violencia va en aumento desafortunadamente y el tema como tal, el argumento más fuerte es la normalización de violencias. Y por el tema de pandemia ha sido como un escenario donde se ha anestesiado y obstaculizado el qué poder hacer. También encuentro que hay inacción desde la comunidad, inacción social, inacción desde autoridades y gobierno, porque se requieren personas que vean esto como un problema realmente, que no cueste la vida ser mujeres. Mientras que se normalice las violencias, la violencia hacia la mujer va en aumento. Desafortunadamente, esa es la perspectiva. Pero aquí seguimos trabajando por humanizar, por transformar, por tocar esos corazones, por salvar vidas, por ayudar a mujeres, por detectar casos, por acompañar y darle un acompañamiento real a mujeres que también han estado rotas en su vida. Necesitamos que las mujeres cuenten su historia, necesitamos que los silencios dejen de ser silencios y que existan voces. Y a eso es lo que estamos también trabajando fuerte para que las mujeres dejen de callar. Esa es la perspectiva, José. Muy bien, perfecto. Y ahora, Ninfa, allá en Guatemala, ¿cuál sería, verdad, la perspectiva desde allá, desde Guatemala? ¿Cómo se ve la violencia allá? Muy bien, muchas gracias. Pues muy interesante, en primer lugar,
Me llamó mucho la atención, me encantó el nombre del evento, 3 países, una sola voz, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y pues el tema, o decir, ese es como estandarte, esa bandera de no violencia contra la mujer. Al revisar nuestras estadísticas y la situación de cada país, lamentablemente vemos que persiste, incluso que en algunas ocasiones va en aumento. Y en el caso de Guatemala, para acercarse al objetivo de entender por qué la violencia de género y el femicidio persisten en Guatemala, es importante considerar un contexto amplio, porque hay que verlo desde la mirada histórica, cultural y sociopolítica de la desigualdad y la discriminación sistemática que han sufrido las mujeres, y sobre todo las mujeres indígenas como países nuestros latinoamericanos, donde son las víctimas que sufren más violencia y más discriminación. Además, se suma una cultura de impunidad recurrente que ha sufrido Guatemala. Durante 36 años sufrimos una guerra civil desde 1960 a 1996 aproximadamente. Esta situación, esta guerra ensangretó a Guatemala, dejando hasta 200,000 personas muertas o desaparecidas. Según la Comisión del Esclarecimiento Histórico de Guatemala, decenas de miles de mujeres fueron víctimas de violencia sexual y tortura durante este conflicto armado, particularmente en la década de los 80, por medio de la exclusión social sistemática cometida por agentes entrenados por el Estado. De hecho, esta comisión confirma que durante el conflicto armado, soldados del ejército y otros funcionarios de seguridad fueron responsables del 99% de los actos de violencia sexual ejercida contra las mujeres. Eso más o menos planteándonos un poco el tema histórico de cómo ha venido afectando a la sociedad guatemalteca la violencia estructural e institucionalizada. Y también cayendo un poco a datos específicos que nos muestra, por ejemplo, el Observatorio de la Mujer del Ministerio Público. El Ministerio Público de Guatemala tiene datos en el caso de violencia contra la niñez y personas del género femenino como el delito más denunciado, con 197 acciones diarias. Esto significa que el 31% de las denuncias que ingresaron al Ministerio Público afectaron a estos grupos específicamente, que fueron mujeres y niñas. Las estadísticas entonces señalan que en lo que va del año se han registrado más de 5,000 víctimas de violencia sexual, más de 3,000 agresiones sexuales, 776 víctimas de otros delitos sexuales, 319 por femicidio o muerte violenta, 63,000 delitos en general contra mujeres y niños. Todos estos datos, estas estadísticas son realmente muy alarmantes en una sociedad como la nuestra, en donde ha venido a agudizarse todavía con el hacinamiento de la pandemia, porque ha obligado a las familias al encierro y dentro de las 4 paredes de cada hogar, de cada casa, pues se viven situaciones de violencia graves. Así lo dicen también las estadísticas de embarazos de niñas y adolescentes hoy en Guatemala, que es muy alarmante. Pues yo creo que esta es como una pequeña radiografía que podemos observar de la situación desde el punto de vista de cómo el Ministerio Público, que es el ente encargado de la investigación penal en Guatemala, registra los casos que nada más son denunciados, porque también hay muchos casos que no los conocemos, que las víctimas no denuncian y que están viviendo día con su agresor. Y pues también por otro lado podemos observar que Guatemala pues tiene algunas leyes que son muy novedosas, como la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Hay leyes de dignificación y promoción integral de la mujer, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Tenemos juzgados, tribunales especializados de femicidio, violencia contra la mujer, fiscalías también, que pues están muy bien estructuradas para atender a la víctima en estos casos. Pero aún así son insuficientes. Hay comunidades donde habitan mujeres indígenas que un juzgado, una fiscalía le queda muy lejos y a veces no tiene el recurso ni siquiera para el transporte público y dirigirse a estas entidades para poder poner una denuncia, mucho menos para darle seguimiento. Pues así a grandes rasgos pudiera de esta manera dar una perspectiva de la situación de la violencia de género en Guatemala.
Bien, gracias, Nifa. Ahora Corali, para que entonces nos presente nuestra perspectiva, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico. No te escuchamos, Corali. Disculpa. Ahora, para hablar del contexto y de dónde estamos ahora mismo en términos de la violencia contra las mujeres, es importante reconocer o enmarcar esta conversación en que en Puerto Rico llevamos desde el huracán María tratando de recuperarnos de una serie de desastres naturales que han ocurrido y que definitivamente han tenido un impacto en el repunte de la violencia contra las mujeres. Lo vivimos luego de los huracanes Irma y María, y ahora durante la pandemia estamos viendo nuevamente un aumento considerable de casos de violencia de género. Así que estos procesos que se han dado con cierto poco tiempo entre sí, ¿verdad? Los huracanes, luego los terremotos también en el área sur, que han desestabilizado prácticamente esa zona, y luego de los terremotos, o todavía continuando con los mismos, también entonces viviendo la pandemia, el encierro, el lockdown que hemos vivido durante este periodo. Así que esto ha intensificado en la situación de violencia de género. De hecho, en Puerto Rico se lleva desde el 2019 exigiendo un estado de emergencia que reconozca la violencia de género como la otra pandemia que estamos viviendo en Puerto Rico. Así que ya enmarcado en ese contexto, en lo que va de año, han ocurrido 53 feminicidios. Este número fue actualizado el 23 de noviembre de este año, y tenemos un trabajo hermoso e intenso que está haciendo el Observatorio de la Equidad de Género en Puerto Rico, que es un proyecto de recién creación que ha estado trabajando con documentar y llevar las estadísticas confiables y al día para que nosotras podamos también articular los esfuerzos que se hacen desde Puerto Rico para atender la violencia de género con la información más confiable. Así que han estado trabajando una serie de investigaciones para entender la complejidad de la violencia de género. Esto ha significado que en este contexto nosotros hemos tenido que modificar la forma en que brindamos los servicios a sobrevivientes, ajustarnos a la realidad de la pandemia, reconociendo que en el contexto de la pandemia muchas sobrevivientes quedaron atrapadas con las personas agresoras, particularmente en los primeros meses de la pandemia, donde no podían prácticamente salir, estaban las 24 horas del día encerradas con estas personas, y eso limitó muchísimo el que pudieran buscar ayuda, el que pudieran hacer una llamada, el que pudieran notificar lo que estaba ocurriendo. Así que significó que las organizaciones que brindamos servicios a sobrevivientes tuvimos que repensarnos y repensar cómo íbamos a llegar a los sobrevivientes, cómo ellas iban entonces a saber que continuábamos brindándoles servicios y que estábamos disponibles para ellas. Por ejemplo, una de las cosas que fueron parte de la campaña, o que han sido parte durante todo este periodo de la campaña para prevenir el contagio del coronavirus o del COVID-19, ha sido el lema de quédate en casa, pero la realidad es que para muchas mujeres quedarse en casa no es quedarse en un espacio seguro. Así que tuvimos distintas organizaciones salir con nuestras propias campañas educativas para dejarles saber que las mujeres no están solas en este contexto, que no tienen que quedarse en casa si no es seguro, si no es saludable para ellas o para sus hijos y sus hijas, y que estamos aquí disponibles. Esto ha significado también un gran reto, porque precisamente se exige un estado de emergencia, porque se entiende que no hay una articulación entre las agencias del Estado, entre las ramas del Estado que están obligadas a atender las situaciones de violencia de género en Puerto Rico. Así que lo que precisamente pretende ese reclamo del estado de emergencia es que se priorice sobre la atención de la violencia de género en Puerto Rico, que se asignen los recursos que son necesarios para poder mejorar la respuesta de la violencia de género, pero también que permita un proceso de fiscalizar cuál es esa respuesta, de poder ver a corto, mediano y largo plazo cómo cambia esa respuesta para con las sobrevivientes, porque definitivamente hay muchas mujeres y hay muchas sobrevivientes que todavía no se sienten en la comodidad o no se sienten que tienen los recursos para poder hablar, pero tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando a nivel macro, a nivel de sistema, qué es lo que está ocurriendo para que estas mujeres no se sientan que están en la seguridad de poder buscar ayuda o de poder denunciar lo que están viviendo, que como sociedad tenemos que hacer para facilitar estos procesos. Así que en el contexto de este aumento en los feminicidios, reconociendo también que en este año ha habido 6 transfeminicidios que han ocurrido,
y también el aumento de los casos de violencia sexual y particularmente la respuesta social que se da a estos casos. Los vimos en la prensa todos los días, lo vimos con el caso de la mujer que fue agredida sexualmente hace unos meses atrás, que sobrevivió a una agresión sexual grupal, y la vorágine que esto causó y la respuesta visceral de la población no fue en contra del acto o en contra de las personas agresoras, fue en contra de la sobreviviente, y hubo un cuestionamiento muy duro sobre por qué ella estaba compartiendo con estas personas, por qué estaba fuera de la casa. Así que hay una reproducción a nivel social de unos estereotipos y unos mitos que están muy arraigados en nuestra fibra social, y tenemos que hacer un trabajo desde lo más básico, de empezar a cuestionar esa socialización, de empezar a cuestionar cómo vamos formando a la niñez en Puerto Rico, esos roles tan rígidos que se establecen y cómo esos roles y esos estereotipos fomentan la violencia y normalizan la violencia, porque la violencia de género en Puerto Rico está normalizada, no se entiende a nivel social, no se ve esa necesidad o esa urgencia de poder atenderla. Así que requiere un trabajo intenso y arduo de educación, de desaprender para aprender a vivir en sociedad de maneras más saludables y de maneras más justas, y de poder también soltar prejuicios que son tan duros y tan violentos, porque en el caso de las sobrevivientes no es solamente sobrevivir la experiencia traumática de vivir una violencia doméstica, una violencia sexual o vivir acecho, sino también es enfrentarse con la negativa de la respuesta de la sociedad o de los familiares o de las amistades o del sistema cuando van a buscar ayuda o cuando intentan denunciar. Así que se vuelve en una múltiple revictimización que desata en que muchos sobrevivientes desistan de buscar ayuda, ¿verdad? Una vez se encuentran con esas primeras barreras. Así que nos queda mucho camino por hacer. Se han hecho cosas que son muy importantes y muy valiosas, y tengo que reconocer el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro en este contexto, que se han reinventado, han sido muy creativas para continuar y no parar en ningún momento de dar servicios a pesar de la pandemia y a pesar de los riesgos que hemos asumido como sector, pero todavía queda mucho camino por andar. Bien, tomando las perspectivas, ¿verdad?, sobre la violencia contra la mujer en cada uno de los países, podemos ver que hay un denominador común, que es la normalización de la violencia. Y a la vez, donde muchos de los factores asociados a la violencia son los mismos. Por lo tanto, me pregunto, entonces, ¿cómo se puede trabajar o manejar el problema de la violencia? ¿Cómo se puede atender este problema? ¿O dónde estamos fallando? ¿O dónde se está fallando? Ya sea Claudia. Bueno, José, ¿en dónde estamos fallando? Estamos fallando, hoy justamente lo hablaba en una conferencia que di por esta conmemoración de esta fecha, y necesitamos que quien está la denuncia, las personas que reciben denuncia, deben ser personas que necesitan una capacitación mucho más profunda y un desarrollo de capacidades de análisis de un discurso hermenéutico de la víctima, porque la víctima, en el momento en que está haciendo su denuncia, está contando, está narrando, está todo su mismo sufrimiento, su dolor. Allí hay un ser humano, una mujer que está denunciando por la violencia que está viviendo. El hecho en que se normaliza estas violencias hace que no se reconozca y se le dé la plena importancia en la denuncia que está narrando, que está haciendo. Entonces siento que esta es una parte importante, análisis de discursos desde la hermenéutica, y esto nos debe decir algo, debemos ir más allá. A veces el lenguaje, no, a veces no, el 70% del lenguaje analógico y no verbal habla más de lo que estamos diciendo. Necesitamos escuchar realmente porque está sufriendo esta mujer. Entonces, primero que todo, las personas que reciben denuncias necesitan ser capacitadas para recibir a estas mujeres en su dolor. Segundo, necesitamos también formación desde los colegios, desde la parte universitaria. Necesitamos trabajar más en las instituciones puedan contratar más docentes para áreas de
de ética, de comportamiento, de español, de geografía, y no ahora que están solo contratando la mayoría de docentes que les ayuden y les enseñen a sus niños y niñas desde los 4 años o antes a defender de abusadores sexuales. Eso es normalizar en ese momento. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos, si tú normalizas, pues entonces tú vas a hacer convocatoria de docentes, pero para que nuestros hijos se defiendan de agresiones, de violencias y de abusos, de agresiones sexuales. Eso es normalizarlo, eso es hacerlo real. Sin embargo, por supuesto que por lo que estamos viviendo es necesario, pero estamos desplazando y anulando y desvalorizando lo que verdaderamente nos debe humanizar y nos debe transformar. También pensaría que estamos fallando en permitir, ¿sí? Estamos con todo el respeto lo digo, pero el sociólogo Zygmunt Bauman en su libro sobre generación líquida nos habla sobre esas nuevas generaciones desechables. Él también es un sociólogo que habla del amor líquido, de la vida líquida, de la líquida, habla de generaciones líquidas. Y acá estamos hablando, todo es desechable ahora, hasta la mujer líquida. Y es cómo uso la mujer, cómo la voto. Las generaciones no están comprendiendo y también es cómo nosotros, los que somos padres o los que estamos formando, que somos formadores, somos docentes, en fin, los que estamos formando a muchas personas, es que estamos entregando. Porque realmente estamos recibiendo hoy en día y estamos viendo generaciones líquidas, donde nada les importa, donde todo está normalizado, donde la tecnología acerca a muchas situaciones académicas, pero también acerca a la maldad y a situaciones donde ellos lo que no construyen, sino que destruyen en su mente. Estamos viendo que mientras que se ve a la mujer como un objeto, no como el ser humano, se va a desvalorizar totalmente. La violencia contra la mujer es la manifestación más clara y brutal de la no equidad, de la desigualdad y también del sometimiento. Bien, y tomando antes de proceder con, ¿verdad? Con Ninfa, la doctora Mayra Encarnación, ¿verdad? Una compañera profesora y de literatura, hizo un comentario y que dice que educación en perspectiva de género desde escuela primaria. Yo coincido con ella en el sentido de que hay que empezar desde escuela primaria, comenzar a dar, ¿verdad? Clases o algún tipo de curso o taller sobre perspectiva de género, porque hay que comenzar desde la niñez, porque son el futuro del país. Ahora, sí, Ninfa. Correcto, José, así es. Necesitamos, perdóname, José, el comentario que hace nuestra compañera, sí lo rescato mucho. Es desde la primaria que también necesitamos, porque muchas personas piensan es que en la adultez necesitamos entregar mucho más en el conocimiento y la formación. Desde la primaria, desde esa educación básica, es la que necesitamos que los niños vayan con un chip incorporado, pero de bondad y de valores, no de destrucción. Correcto. Ninfa. Ahora. Sí, gracias. Efectivamente, bueno, la normalización de la violencia contra la mujer es un problema jurídico, social, cultural, que debe abordarse desde todas las aristas. Porque las distintas formas de violencia se pueden representar como un iceberg. Algunas de las manifestaciones de la violencia contra la mujer son visibles y otras son invisibles. Algunas son explícitas, como el femicidio, la violencia física, el abuso sexual, que son notorias, se pueden ver, palpar, pero otras son más sutiles, como el humor sexista, los comportamientos controladores, las manifestaciones del machismo cotidiano, como las que se ven en la publicidad de productos que son dirigidas a los hombres, por ejemplo, donde hay una cosificación de la imagen de la mujer. Sin embargo, es fácil encontrar los vínculos entre estas formas explícitas y sutiles de la violencia. Son precisamente las últimas las que contribuyen a reforzar la cultura de discriminación hacia las mujeres que permite luego que las formas de violencia más evidentes ocurran. Mientras que las formas más extremas de violencias, como es la muerte de la mujer o el femicidio, son claramente las menos toleradas por la sociedad. Al mismo tiempo, hay una gran permisividad para otros tipos menos graves de violencia, como también forman parte de un sistema de valores que discrimina y oprime a las mujeres y las niñas, pero está tan normalizado que lo vemos cotidianamente y que incluso la sociedad forma a las niñas para tolerar o aceptar ese tipo de situaciones durante su vida. La violencia hacia la mujer no está presente
solamente la fuerza física, ya que las pautas culturales han avalado ciertos tipos de hechos violentos en los cuales se utiliza principalmente el control, la coerción y romper con la autoestima y el valor propio de la mujer. Por ejemplo, relaciones sexuales forzadas, la humillación, el aislamiento y otras formas más sutiles de dominio hacia la mujer, que tiene como consecuencia el desarrollo incluso de trastornos o incluso de síndromes como del bolsillo de Estocolmo que destruyen la autoestima y la voluntad de la mujer. Y pues, ¿en qué se está fallando? Pues hay una falta de voluntad política, donde no se ha tomado en la agenda como algo importante darle estos cambios, la creación de más leyes, de más institucionalidad que pueda apoyar a las mujeres, porque una de las situaciones que hace que la mujer tolere la violencia es el poco acceso a la educación o el no empoderamiento a un quehacer o a tener su propia, a ser una persona productiva, tener sus propios ingresos y depender de su agresor. Hay muchas situaciones en las cuales yo creo que la sociedad, el Estado está fallando para apoyar a las víctimas, en las cuales lo único que ha hecho es contribuir a que ellas se mantengan en ese círculo de la violencia. Gracias. Bien, Corali, antes de proceder contigo, ¿verdad? Porque ya Claudia pues se tiene que retirar porque ya tiene un compromiso previo, ¿verdad? Y quería pues antes de ir contigo, pues despedirla y darle las gracias y pedirle a Tamara y si me puede poner ahí la constancia y agradecerle profundamente por la aportación, por aceptar, que yo sé que fue, ¿verdad? Última hora que me comuniqué y muy amablemente pues lo aceptaste y te lo agradezco en el alma, ¿verdad? De que haya podido compartir con nosotros y con nuestra universidad y con el público que nos está viendo y quiero decirle aquí, la constancia dice así, la Universidad de Puerto Rico en Carolina, Decanato de Asuntos Académicos y Departamento de Justicia Criminal, otorga a la maestra Claudia Milena Garzón Padilla por su participación como recurso en el programa virtual Hablando Claro. 3 países, una sola voz, Día Internacional de No Más Violencia contra la Mujer. Dado hoy 25 de noviembre de 2020, lo firma el doctor José Mesa, el rector de la universidad, el doctor Rafael Méndez, director, decano académico, y este servidor, José Martínez, director del Departamento de Justicia Criminal. Te haré llegar, ¿verdad? Tan pronto termine, te hago llegar esta constancia. José, muchas gracias por la invitación. Debo cumplir también otro compromiso. Sin embargo, cierro esta participación, un tema muy importante, un tema álgido, complejo, sensible, pero que también necesitamos unirnos, sumar capacidades y hacer por nuestras mujeres. Cierro y me despido diciéndoles que necesitamos reflexionar sobre cada uno de nosotros, qué estamos haciendo en el aporte humano hacia la no violencia contra la mujer. Y una reflexión que vengo haciendo es el día que empiecen a cambiar las situaciones con la mujer es el día que se dignifique por ser mujer. El día que una mujer tenga la capacidad de exhortar a otra mujer, también vamos a encontrar un cambio social. El día en que verdaderamente una mujer también no cuente su historia con el mismo sufrimiento con que vivió en ese momento, porque ya no lo tiene. Necesitamos mujeres que también sanen, porque desafortunadamente encontramos mujeres que en algún momento de su vida van a generar venganza o castigo por lo que vivieron. Entonces sí necesitamos generar cuál es el aporte. Podemos trabajar en nuevas estrategias, en innovar en estrategias, en articular instituciones, pero realmente estamos creyendo en la mujer, estamos dignificando el ser mujer. Nosotras las mujeres estamos capacitadas realmente para exhortar a otra mujer, que la amenaza no sea de una mujer, no sea otra mujer, que la violencia se pueda disminuir, pero eso sí es posible, creo en ello totalmente. Siempre he hablado desde la esperanza, desde la transformación, pero también empieza desde nosotras mujeres. Necesitamos nosotras colocarle también una fecha de caducidad a aquellas mujeres que están viviendo violencia.
Necesitamos colocar una fecha de inicio, de reinventarnos y de renacer. Y también necesitamos darnos cuenta que estamos permitiendo, porque cuando uno permite, repite. Muchísimas gracias, los abrazo desde Colombia. Gracias a estas dos mujeres grandiosas. Corali y Ninfa están en mi corazón. Gracias, José, por la invitación. Los abrazo. Gracias a ti y esperamos tenerte nuevamente en otra ocasión. Gracias. Cuídate. Hasta luego. Bye bye. Ok, vamos con Ali. Ahora vamos contigo. Sí, para mí es bien importante comenzar planteando que declarar que las mujeres debemos vivir vidas dignas y vidas libres de violencia no debería ser considerado un pensamiento radical, debería ser la norma. Pero lamentablemente estamos en un contexto socialmente donde pensar o plantear esto de manera contundente se considera como algo descabellado. La realidad es que en este proceso a nosotras se nos va la vida y definitivamente hay muchas cosas que tenemos que mejorar y que tenemos que atender como país. Trabajar para erradicar la violencia contra las mujeres tiene que darse de una manera transversal. Hay que mirar esto desde todas las esferas. Hay que pensarlo desde la política pública hacia abajo, pero también tenemos que pensarlo desde el micro hacia arriba, ¿verdad? Desde cómo comenzamos esos procesos de crianza y socialización y cómo se da ese proceso educativo. Y por eso hablar, por ejemplo, de la perspectiva de género, lo que estoy totalmente de acuerdo. Debemos hacerlo, debemos incorporar la perspectiva de género en la educación a todos los niveles, no solamente en la escuela primaria o hasta la escuela superior. Hay que incorporarla en la universidad, hay que incorporar la perspectiva de género en el desarrollo de la política pública, hay que incorporarla en los servicios que se prestan, no solamente a sobrevivientes en términos generales, porque nos da una mirada que nos permite reconocer cosas que tradicionalmente están invisibilizadas y que tradicionalmente lo que permiten es reproducir estas violencias. Así que empezar, por ejemplo, por ahí es algo que es bien importante. Reconocer que en Puerto Rico nosotras tenemos una política pública que necesita más, ¿verdad? Y hay cosas, ¿verdad? Hay mucho sobre papel que todavía no hemos logrado ejecutar, llevarlos del papel, trasladarlo a lo concreto, a lo real, a lo medible, a lo contable. Y eso también es importante, poder trabajar sobre ello y poder identificar y asignar los recursos que son necesarios para que sean así. Puerto Rico, por ejemplo, tiene una ley 54 que fue muy luchada, de hecho fue muy luchada por sectores feministas para que se aprobara y se logró en 1989, no hace tanto, ¿verdad? Hace poquito en nuestra historia. Y de hecho, parte de la historia de Casa Julia está ligada al desarrollo de la ley 54 porque gracias al trabajo que hizo el albergue, se pudo constatar que la violencia doméstica es real y que está afectando a las mujeres en Puerto Rico, ¿verdad? Que no es algo que nos estamos inventando y que no es algo que debemos seguir minimizando. Y con esto se siguen trabajando otros temas que hay que trabajar sobre, por ejemplo, lo que es la pornovenganza, hay que hablar de la violencia sexual grupal y trabajar eso desde la política pública, cómo lo atendemos, hay que seguir hablando sobre la trata humana, ¿verdad? Y cómo afecta particularmente a las mujeres y las niñas, y esto hay que incorporarlo también en los procesos legales. Si hay que crear más leyes, pues hay que crear más leyes, hay que revisar las leyes que tenemos, pues las debemos poder revisar, pero no solamente quedarnos en esa esfera, sino también ver cómo lo llevamos, cómo lo concretizamos. Y la realidad es que en Puerto Rico sí estamos en una crisis económica, es real, ¿verdad? Y hay una deuda y hay una junta de control fiscal, pero hay unos recursos que se podrían reutilizar, que se podrían maximizar su uso. Desde las organizaciones sin fines de lucro, nosotros hacemos un montón con bien poquito, ¿verdad? Y cuando digo esto es como el understatement de la vida, realmente hacemos un montón con bien poquito. Y si nosotras tenemos la capacidad de hacer eso y sabemos que existen los recursos, lo que necesitamos es que los recursos se pongan a disposición de las sobrevivientes y que se reconozcan cuáles son las necesidades. Para que las sobrevivientes puedan comenzar a hablar, tienen que tener confianza en las estructuras que les van a recibir. Tienen que tener confianza que el policía o la policía que la va a atender va a ser sensible a la hora de tomar esa querella, que no se le va a minimizar, que no se le va a cuestionar su experiencia. Tienen que tener confianza en el proceso judicial, y en Puerto Rico tengo que reconocer lo que hemos tenido grandes avances en esa área,
la vicepresidenta Maite Oronos ha tenido un compromiso muy genuino con las sobrevivientes de violencia de género y ha hecho unos esfuerzos muy importantes. Pero todavía en el día a día, en las salas en el tribunal, sabemos que se reproducen estereotipos sobre cómo debe verse una sobreviviente, cómo debe actuar una sobreviviente, y eso todavía media en si se le otorga las órdenes de protección o si no se le otorgan las órdenes de protección. Así que hay mucho trabajo que tenemos que hacer como país, y yo creo que las distintas organizaciones en Puerto Rico, cuando empezamos a reclamar y a insistir sobre un estado de emergencia, nos sentamos, hicimos una propuesta muy consensuada, un documento muy completo que recogía una serie de recomendaciones muy puntuales, y no solamente recomendaciones, sino también incluso se llegó a identificar hasta fondos, de dónde podían salir fondos para poder cubrir las cosas que se estaban planteando que eran necesarias hacer. Así que también estamos planteando, hay unos problemas, pero también estamos diciendo, estas son las soluciones y estamos dispuestas a hacerlas y estamos dispuestas a trabajarlas. Simplemente necesitamos que nos incluyan en la mesa y que también incluyan las voces de primera mano de las sobrevivientes y de las mujeres en esas mesas. Muy bien. Ahora, este es un tema que realmente es tan amplio que una hora pues no nos da tiempo, ¿verdad? Pero antes de proceder, de lo que mencionaste, Coralie, sobre la manera de que se debe trabajar, ¿verdad? En los tribunales, la policía, esa sensibilización que debe tener las personas que trabajan en el sistema, ¿verdad? Con estas víctimas de violencia. Pero antes de proceder, quiero que veamos otro poema declamado por la doctora Glorifé Santiago, que luego pues le hablaré, ¿verdad? Más adelante sobre dónde pueden conseguir ese libro de poemas. Adelante, Tamara. Estoy hambrienta de amor, no de simplemente sexo, no de pura pasión, no de carne y simplemente carne, no de simple fuego entre mis venas, ni de simples llamas en mi pecho, ni de placer sin alma, ni de orgasmos sin corazón. Ese es el amor más común en esta tierra, amor hipócrita, amor sin sentimientos, amor disfrazado, amor adúltero, amor burlado, amor herido, amor infiel, amor maltratado, amor inseguro, amor veleta, amor fugaz, amor hoy sí y mañana quién eres, amor de puras mentiras, de puro juego, de pura satisfacción personal, egoísta, no compartida, de yo primero, yo segundo y yo tercero. ¿De qué me importa lo que sienta el otro después que yo satisfaga mis deseos? Si esto es el amor, no lo quiero. No quiero mi alma vacía. No quiero ser una más entre los transeúntes del planeta. Como podemos observar ahí, ¿verdad? En ese poema de la doctora Glorifé Santiago, podemos ver la manifestación de lo que es la violencia sexual contra la mujer, que está manifestado, ¿verdad? A través de ese poema. Pero ahora, para ir ya redondeando, ¿verdad? Y terminando ya, quisiera saber, ¿verdad? Tanto para Ninfa y para Coralie, en términos del problema de la violencia doméstica, perdón, de la violencia contra la mujer, podemos considerar lo que es un problema de salud pública y el Estado no quiere reconocer eso como un problema de salud pública. Y al igual, en términos que también hay otro tipo de violencia que es invisible, que no se ve, que es la violencia institucional, la violencia del Estado. ¿Cómo entonces podemos trabajar con esos dos aspectos en términos de la violencia institucional y relacionado también al que había mencionado Coralie ahorita, lo del manejo con estas víctimas en los tribunales o en la policía, ¿verdad? Con Ninfa y luego Coralie. Muy bien, muchas gracias. Bueno, son como varios temas, pero sí, efectivamente, sabemos muy bien que la Organización Mundial de la Salud afirma que la violencia física o sexual es un problema de salud pública que afecta a más de 1/3 de las mujeres en el mundo. Las víctimas son propensas a sufrir no solamente heridas físicas graves de muerte, sino también depresión, estrés postraumático. Algunas se hacen adictas al alcohol, son contagiadas con enfermedades de transmisión sexual y tienen embarazos no deseados y abortos.
Entonces, las mujeres por lo general son víctimas de violencia física y psicológica, que es el mayor número de casos atendidos en centros hospitalarios, presentándose un incremento en la violencia, sobre todo sexual. Y que alarmantemente vemos que también está muy enfocado a niñas y adolescentes. La violencia entonces contra la mujer constituye un grave problema de salud pública y de violación sistemática a los derechos humanos, que muestra una forma muy dramática los efectos de la discriminación y la subordinación de la mujer por razones de sexo en la sociedad. También vemos así los efectos de abuso sexual infantil y del maltrato físico de niños, niñas y adolescentes como un desajuste psicológico que va sufriendo la persona en el transcurso de su desarrollo, de su proceso de crecimiento, y que se refleja ya en su etapa de adulto, lamentablemente. Eso podríamos enfocarnos podríamos enfocar como la violencia de género como un problema de salud pública. Y la violencia institucional o del Estado, pues precisamente son todos esos actos o omisiones que los servidores públicos y que cualquier orden del gobierno que discrimina o tiene un fin de dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las mujeres y de estos sectores que están en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, el acceso o el disfrute de las políticas públicas destinadas a la prevención, a la atención, a la investigación, a la sanción y la erradicación de los diferentes tipos de violencia no son cumplidos plenamente, porque a veces no hay presupuesto, las políticas públicas no son aplicadas, no existe una voluntad política de parte de los funcionarios que se encuentran frente a estas instituciones de Estado, y también hay un grave riesgo de la continuidad de un buen trabajo que han venido desarrollando instituciones cuando hay cambios de gobierno. Los cambios de gobierno pues cambian funcionarios, cambian sus planes, sus políticas, y lamentablemente ahí se caen muchos procesos que se han venido manejando y que pueden, probablemente le están dando un aporte importante a las víctimas. Entonces, ¿cuándo puede ocurrir toda esta violencia institucional? Cuando se han presentado, a veces las denuncias, las personas presentan una víctima y son mal atendidas, no se les da una atención pertinente y adecuada en su situación de víctima. Entonces, bueno, se ven muchas situaciones como las explicó la maestra Coral, y la falta de capacitación y de sensibilización de los funcionarios encargados de atender a las víctimas, que terminan revictimizando a estas personas, y que hay un desinterés de continuar con los casos porque el mismo sistema de justicia pues los considera casos de bagatela o casos, hay otros de más impacto para ellos que les merece más atención. Entonces hay una decepción de parte de la víctima, de también no hay esperanza de que se le pueda hacer justicia en el caso del cual fue afectada. Y también pues por ejemplo, en el caso de Guatemala, las distancias que implica para muchas mujeres transportarse desde su comunidad hacia un juzgado, hacia el Ministerio Público, para hacerle una evaluación psicológica, una evaluación forense, implica gastos, costos, que a veces no tiene lo suficiente para poder cubrirlo. Entonces es una situación muy compleja donde el Estado no se ha acercado lo suficiente a las comunidades o las víctimas para poderlas atender con pertinencia. Y también con pertinencia cultural, porque en el caso nuestro que existen muchos idiomas mayas, muchas mujeres solamente hablan su idioma materno y pues no son atendidos en todos los lugares en su idioma, lo que afecta gravemente el ejercicio pleno de sus derechos. Bueno, y entonces existe toda una revictimización de parte del Estado cuando ellas pues recurren a buscar justicia y reivindicar sus derechos. ¿Y de qué manera? Adelante, Ninfa. Bueno, también la otra cuestión es de qué manera se puede trabajar los casos en los tribunales. Bueno, nosotros primero partimos desde la academia. Para nosotros es muy importante el contacto, el encuentro con las diferentes instituciones encargadas de la Administración de Justicia, así como también organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que se encargan de atención a la víctima, para poder hacer procesos de actualización, de acompañamiento, de profesionalización, y poder reforzar o fortalecer el quehacer de estas instituciones.
Claro está que con una capacitación no es suficiente porque necesitamos un proceso largo para poder sensibilizar a las personas que están frente a las víctimas. No es nada más capacitar por capacitar, sino un proceso de sensibilización es largo, es constante, pero existe un compromiso, debe existir un compromiso de parte de las universidades, de las diferentes facultades, y como bien lo decía la maestra, la perspectiva de género, la transversalización del género en la educación superior es sumamente fundamental. A veces se piensa que solamente es un tema de mujeres, es un tema de algunas profesiones, pero es una obligación y es una responsabilidad de todos y todas desde la academia. Entonces, ese sería mi aporte desde ese punto de vista, y también el fortalecimiento de las diferentes instituciones que tienen a su cargo la atención, como las Fiscalías de la Mujer. En este caso, en el caso de Guatemala, también hay un Instituto Nacional de Ciencias Forenses donde se atiende todo el tema pericial para poder probar los extremos de violencia o los hechos criminales sobre una víctima. También la ampliación de presupuesto para los juzgados, para el organismo judicial, que haya más juzgados, que estén más cerca de las comunidades que realmente lo necesitan. Bien, gracias. Y ahora, Coralie. Sí, estoy totalmente de acuerdo con la maestra Ninfa Grisol en su exposición sobre la violencia institucional y el impacto que tiene también sobre las mujeres que son sobrevivientes y las dificultades que impone a la hora de la búsqueda de ayuda. Así que lo que me queda por decir, quiero abundar, ¿verdad?, en lo que planteé particularmente sobre los servicios. Uno, cuando se va a solicitar una orden de protección, cuando se va a comenzar un proceso criminal a través de la Ley 54, o cualquier otro proceso relacionado a una situación de violencia de género, que podría ser violencia sexual, acecho, hostigamiento sexual, trata humana, ¿verdad?, entre otras manifestaciones de violencia de género. La realidad es que, aunque sí se ha hecho un trabajo en Puerto Rico muy concienciado y, por ejemplo, se han creado distintas salas especializadas de violencia doméstica, y hay una sala especializada de violencia de género, que es un proyecto piloto. La realidad es que, como muy bien decía la maestra Ninfa, con un solo taller, ¿verdad?, que se dé, no es suficiente. La realidad es que esto tiene que ser un trabajo continuo, porque estamos hablando no solamente de procesos, sino que también estamos hablando de estereotipos, de mitos, de creencias que tienen las personas muy arraigadas, ¿verdad?, en su interior, que informan o desinforman la forma en que brindan sus servicios a las personas que son sobrevivientes de violencia de género. Así que un taller sobre procesos no necesariamente rompe con la visión estereotipada que se tiene sobre cómo una sobreviviente se debe ver. Y hemos visto casos, físicamente he tenido la oportunidad de acompañar a sobrevivientes donde, por ejemplo, si ya la sobreviviente lleva un periodo de tiempo donde se ha fortalecido, se ha empoderado, lleva un proceso terapéutico de ya varios meses y se presenta a solicitar o que se renueve su orden de protección, la ven y dicen, no, ella no es una sobreviviente, ella no se comporta como una sobreviviente, o ella no habla como una sobreviviente. Así que eso definitivamente afecta el acceso a la justicia de las sobrevivientes, y es un efecto en cadena, porque desalienta a otras que están viendo esos procesos, desalienta en que busquen ayuda, desalienta el que decidan denunciar. Así que para hacer justicia tenemos que empezar un caso a la vez y trabajar cada caso con toda la sensibilidad que se requiera y con los recursos que se requiera. Y para eso no solamente necesitamos fortalecer estos procesos de adiestramiento y de ir a la raíz del asunto, a romper con estos estereotipos y a romper con estos mitos, pero hacerlo de manera sistemática, no pensarlo una vez al año, trabajarlo de manera sistemática para poder arrancar estos mitos de raíz. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, y yo creo que hay mucho trabajo que hacer. Hay que seguir uniendo voces como aquí, ¿verdad? Como unimos a Guatemala, Colombia y Puerto Rico. Yo creo que tenemos que seguir uniendo voces para seguir llevando y concienciando sobre el problema de que hay contra la mujer, ¿verdad? Bien sea contra la mujer o la violencia de género. Y creo que también que ir sensibilizando a las personas, ¿verdad? En términos de lo que es esta situación que de verdad está afectando, ha sido, como yo digo, como una pandemia. También es como un tipo de pandemia. Ahora, hay uno de los comentarios, ¿verdad? Que algunos que han publicado ahí, que
Carola Ortiz dice saludos, no sé, Tamara, de los otros comentarios. La doctora Mayra Encarnación, saludo a todas las invitadas. Aida Torres, salud y gracias por compartir esta actividad. Tamara sigue. Departamento de Justicia Criminal, el cual yo dirijo, eso debe ser la secretaria. Gracias por discutir tan importante tema, que es Aida Liz. Marla Rivera, saludo, doctor Martínez, saludo, Marla. Mirna, la decana de Asuntos Estudiantiles, Mirna Sánchez, saludos. Giselle Rodríguez, muchas gracias por este conversatorio, que también es una compañera profesora y encargada también de otros proyectos en la universidad sobre la violencia. Judy, otra profesora de español. Me parece muy importante este diálogo con otros países latinoamericanos, tremenda iniciativa. Alondra del Mar, saludos, a Alondra del Mar. Rolando Rivera, excelente, un compañero profesor, el coordinador de práctica de justicia criminal y es compañero mío y es abogado también. Bien, antes, ¿verdad? No podemos, pues ya el tiempo se nos acabó, pero yo quiero, antes de terminar el programa, quiero, ¿verdad? Presentar las constancias de Ninfa y luego con Corali. Tamara. Bien, ahí donde dice, igual la Universidad de Puerto Rico en Carolina, el Decanato de Asuntos Académicos, el Departamento de Justicia Criminal, otorgado al licenciado Ninfa Crisol Gómez por su participación como recurso del programa virtual Hablando Claro, 3 países, una sola voz, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, dado hoy miércoles 25 de noviembre de 2020. Firma el doctor José Mesa, rector de la universidad, el doctor Rafael Méndez, decano de Asuntos Académicos, y su servidor, José Martínez, director del Departamento de Justicia Criminal. Gracias, Ninfa, por tu participación y por tu tiempo también, y sacar yo sé que estás muy ocupada, pero también, igual que Corali, que hayas compartido con nosotros y así que Puerto Rico te haya conocido. Muchísimas gracias, siempre mi cariño, todo mi aprecio para mi querido José, que queremos muchísimo, y a la universidad también, muchas gracias por la invitación y esperamos que podamos encontrarnos nuevamente en otros espacios como este. Mucho gusto, claro, maestra Corali, gusto conocerle. Pues así espero que algún día pueda estar en Puerto Rico y que me traigan a mi querida Michelita. Claro, así será. Okay. Excelente actividad de mucho aprendizaje, dice Eleni Riera. Vamos ahora con el certificado de Corali, ¿verdad? Porque aquí nosotros decimos saludos. Aquí donde dice Corali, certificado. Aquí, ¿verdad? Nosotros le llamamos certificado, pero como en los países norteamericanos le llaman constancia, por eso cambiamos el nombre. También a Coralis León Morales por su participación como recurso en el programa virtual Hablando Claro, 3 países, una sola voz, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, dado hoy 25 de noviembre de 2020, firma el doctor José Mesa, rector de la universidad, el doctor Rafael Méndez, decano académico, y servidor, José Martínez, director del Departamento de Justicia Criminal. Gracias, Corali, también por tu tiempo y dedicación y por lo que tú haces también aquí ¿verdad? En ese albergue de Julia de Burgos, que de verdad esa labor ha sido encomiable y gracias por sacar tu tiempo porque yo sé que debe también estar sumamente ocupada. Sí, gracias, profesor, por la invitación y gracias por también compartir con la maestra Ninfa Crisol. Encantada de conocerla y de tener este espacio también con todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales y sepan que aquí tienen una aliada para seguir colaborando con la UPR en Carolina. Pues muchas gracias, Corey. Así lo sé. Porque inmediatamente que, ¿verdad? Dice acercamiento, me diste que sí inmediatamente. Y por lo tanto, nuevamente agradezco a Ninfa, mi querida amiga también Ninfa, que espero un día volver otra vez a Guatemala, a Corali y a Claudia Miranda Garzón por su tiempo, por su dedicación y por lo que están haciendo, ¿verdad? Para combatir este problema de violencia contra la mujer. Pero quiero terminar con un poema de la doctora Mayra Encarnación y quiero indicarle que este poema que vamos a escuchar de la doctora Mayra Encarnación se encuentra en una antología
que es una antología en contra de la violencia de género, donde hay 19 voces. Y esto fue publicado por la editorial Arete Boricua. Y vamos a escuchar a la doctora Mayra Encarnación, y con esto finalizamos el programa con el poema Costras Descalabradas. El paso de la memoria alborota los latidos. Nieva, ni manzana, brinco el laberinto de la continuidad. Sin las ataduras de las mujeres que me habitan, libero las cadenas del cuerpo, recobro el crisol de mi voz. Deshojo las faenas de conciencia, sin manzana que morder. Reviento la semilla de mi identidad. Limpio las costras descalabradas de mi ser.